Estamos ya preparándonos para celebrar el domingo 19 del tiempo ordinario. Tiempo particular que nos va presentando el Evangelio según San Marcos, pero en estos domingos últimos pues hemos dado inicio a la lectura del Evangelio según San Juan en el capítulo 6. Y ahora abordamos ya San Juan capítulo 6 versículos 41 al 51. Siguiendo con esta dinámica del Evangelio, dice: en aquel tiempo los judíos murmuraban porque había dicho que era pan bajado del cielo y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre, como dice que ha bajado del cielo. Jesús les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende, vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre, ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le doy para la vida del mundo es mi carne. Hasta aquí la lectura del Evangelio del próximo domingo. Abriéndonos al comentar el mismo, en la última parte del pasaje del domingo pasado, escuchamos la declaración de Jesús: yo soy el pan de vida. Él es el pan en cuanto que es sabiduría de Dios. Quien asimila su propuesta saciará su hambre y sed de felicidad y amor. Ante esta demanda sin precedentes, los judíos reaccionan con total resolución. Están convencidos de poseer ya el pan que sacia, es decir, la Torá, la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras, particularmente en el Pentateuco. El eclesiástico ha indicado claramente la comida y la bebida ofrecida por Dios al justo. Dice Eclesiástico 15:3. Lo alimentará con el pan de la inteligencia y le dará a beber el agua de la sabiduría. Israel no necesita otro pan y no puede admitir que un hombre se proponga a sí mismo como el pan de vida. Desconcertados, los judíos no se dirigen directamente a Jesús, sino que murmuraban entre sí, diciendo: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre, como dice que ha bajado del cielo. Murmurar no significa expresar alguna reserva, sino contradecir, rechazar la afirmación provocadora y escandalosa que han oído. Es inaceptable que Jesús pretenda encarnar la sabiduría de Dios, que crea reproducir en la propia persona el 3 veces santo. Aclaremos la identidad de estos interlocutores designados por Juan como judíos, pero antes tenemos que entender bien el significado de su objeción. ¿Cómo puede ser Jesús el pan de la sabiduría de Dios venida del cielo? Nadie ha visto a Dios, dice San Juan 1:18, porque no puede ser visto. Refieren muchos textos de la Biblia y sin embargo a lo largo de los siglos los hombres han sentido siempre un ardiente deseo de encontrarlo, de conocer su voluntad y sus planes sobre el mundo.
El hombre ha comenzado a vislumbrar algunos rasgos de su rostro cuando, alzando los ojos y contemplando el fuego, el viento, el aire, las órbitas astrales, el agua impetuosa y las lumbreras celestes, se ha quedado impresionado por su belleza y logrado descubrir a su autor, porque lo que se puede conocer de Dios lo tienen a la vista, ya que Él mismo se lo ha dado a conocer. Lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, se hacen reconocibles a la razón desde la creación del mundo, por medio de sus obras. Así lo escribió San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20. Pero Dios no se ha limitado a revelarse a sí mismo a través de la creación. En la plenitud de los tiempos se ha presentado al mundo. Ahora es posible verlo, tocarlo y escucharlo en un hombre, Jesús de Nazaret, que es el rostro humano de Dios. Quien me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Juan 14, 9 al 11. Pero el texto dice, los judíos murmuraban. Es decir, se niegan a seguir este camino que conduce a Dios. Piensan que es inconcebible que un hombre pueda albergar la pretensión de hacer presente al Señor. Les repugna la idea de un Dios que se hace hombre, convencidos como están de que el Todopoderoso tiene su trono en el cielo, que vive alejado del mundo y que manifiesta su majestad y su poder a través de intervenciones prodigiosas y voces arcanas. No concibe que se revele en un hombre frágil, en un carpintero. Jesús reconoce que nadie ha visto al Padre, pero indica la manera de poderlo contemplar. Asegura que se puede ver a Dios a través de Él, observando lo que Él hace, a quien frecuenta, a quien amonesta, a quien defiende, a quien se acerca, a quien acaricia, de quien se deja tocar, de quien se deja besar, porque sus gestos, sus opciones, sus decisiones y preferencias son las del Señor. Para algunos la humanidad de Cristo es el intermedio que conduce a Dios. Para otros es un impedimento. Hoy, como en el pasado, las personas se posicionan frente a Jesús de Nazaret de muy distinta manera, desde la acogida entusiasta a la indiferencia, al rechazo e incluso a la oposición a ultranza. Para captar el mensaje del texto es importante identificar a los interlocutores de Jesús. El evangelista los llama judíos. Estamos en Galilea y es verdaderamente extraño que Juan llame judíos a los habitantes de Cafarnaúm, que son galileos, gente que conoce bien el origen y la familia de Jesús. En el Evangelio de Juan, el término judíos no tiene una connotación étnico-geográfica, sino teológica. Indica a todo aquel que asume una actitud hostil frente a Jesús y se niega a creer que Él es la revelación plena y definitiva de Dios. No es la reacción del pueblo judío de hace 2000 años lo que le interesa al evangelista. Lo que verdaderamente le preocupa es hacer entender a sus lectores que hoy se enfrentan a una alternativa y que tienen que elegir entre la sabiduría del Evangelio, que es el pan de la vida, y la astucia del mundo, que es veneno de muerte. Hoy sus lectores son invitados a creer que en Cristo está presente toda la sabiduría de Dios. Por desgracia, también hoy, como entonces, muchos se limitan a reconocer en Jesús a un hombre sabio que ha indicado caminos de justicia y de paz, a uno de tantos profetas, tal vez el más grande de todos. Sin embargo, aún estimándolo, lo consideran un simple hombre,
el hijo de José, y no se dan cuenta o se niegan a aceptar que Él es el unigénito del Padre. ¿No creen que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la raíz de la incredulidad? A este enigma se responde en la segunda parte del pasaje de hoy. Algunos se alimentan de la palabra de Cristo, pan de vida, otros dudan o son incapaces de comprenderla. La razón, dice Jesús, es que nadie puede ir a Él si no es atraído por el Padre que lo envió. El descubrimiento del pan del cielo no es un logro del hombre, sino un don gratuito del Padre, porque este regalo se ofrece a todos. Favorece quizás Dios a algunos y no a otros. Hace que algunos encuentren el pan del cielo y otros no. Dios da a todos la oportunidad de conocerlo. Todos serán discípulos de Dios, dice el texto. Responde Jesús pues con referencia al oráculo del profeta Jeremías, quien anunció, miren, que llegan días en que haré una alianza, meteré mi ley en su pecho, las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros, porque todos, grandes y pequeños, me conocerán. Jeremías 31:34. La instrucción que el Señor da a todos es su espíritu. El impulso divino que aún actúa dentro de cada persona y la impulsa en los caminos de la vida. Lamentablemente no siempre y no todos siguen sus instrucciones. No todos aprenden sus enseñanzas o son dóciles a sus impulsos. Solo aquel que aprenda de Él acoge a Jesús. La pregunta a plantearse, por tanto, es una sola. ¿Me dejo instruir por el Espíritu de Cristo o como los judíos de la época de Jesús rechazo el pan del cielo y prefiero alimentos de muerte? Hasta este punto de su discurso, Jesús no ha invitado a sus oyentes a comer el pan que ha bajado del cielo. Se ha limitado a identificarse a sí mismo como este pan. En la última parte del texto declara por primera vez que para poseer la vida es necesario comer el pan que es su carne. El maná que los israelitas degustaron en el desierto no comunicó la vida plena. De hecho, todos murieron. Solo el que come el pan venido del cielo vivirá para siempre. Para no malinterpretar pues el significado de la invitación de Jesús a comer su carne, hay que tener en cuenta lo que significa el Evangelio de Juan, esta palabra. En la concepción semita, la carne no se identifica sin más con los músculos, sino que hacía referencia a la parte débil, frágil, precaria de la persona, es decir, a todo el hombre en cuanto destinado a la muerte. Dios siente compasión de los hombres, dice el salmista, porque sabe que son carne, un aliento que se va y no retorna. El Salmo 78. Cuando en el prólogo de su Evangelio Juan dice, y el Verbo se hizo carne, no se refiere al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la semejanza exterior del hombre, sino que se ha hecho en todo semejante a nosotros, asumiendo incluso los aspectos más precarios de nuestra condición humana. Comer este Dios hecho carne es reconocer que a través del Hijo del Carpintero pasa la revelación plena de Dios. Significa aceptar la sabiduría venida del cielo, aunque la contemplemos revestida de carne, es decir, de todos los aspectos caducos que caracterizan nuestra debilidad humana. Repetimos, no se habla aún de la Eucaristía. Jesús se refiere siempre a su mensaje, a su evangelio, al que todos los hombres son invitados
a asimilar como pan hasta hacerlo vida propia, de la íntima relación entre esta acogida de la palabra y el signo del pan eucarístico, pues hablaremos el próximo domingo. Gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad.